Saludos amigos, 19 de diciembre de 2024. Tenemos todos en la mente las recientes declaraciones de Putin en esa rueda de prensa abierta que hace todos los años y que ha durado nada más y nada menos que 4 horas y media. 4 horas y media en las que ha podido hablar de muchas cosas, pero una cosa sí está clara. La posición rusa en torno a Ucrania sigue siendo total y absolutamente inflexible. Ahora bien, hay muchas cosas que desgranar. El Ministerio Ruso de Defensa acaba de dar a conocer que, efectivamente, los rumores eran ciertos, había habido informaciones, incluso vídeos, acerca de un nuevo ataque con Attack MS sobre territorio ruso, y el Ministerio Ruso de Defensa ha confirmado que efectivamente ha sido atacado con 6 misiles Attack MS, 4 Storm Shadow, y que uno de esos misiles no ha podido ser derribado y ha afectado en la planta industrial de Kamensky en la región de Rostov. Más concretamente han dicho que ha impactado un misil sobre una sala o un edificio técnico dentro de ese complejo industrial. También han dicho aquello de que no quedará sin respuesta. Recuerden que la última vez que había habido un ataque con esos misiles de fabricación estadounidense y guiados, como ya dijo el propio Putin, por sistemas de guiado satelital occidental, los rusos respondieron de manera bastante dura sobre el sistema energético ucraniano. Veremos qué van a hacer ahora. Sobre todo cuando aún queda pendiente la cuestión del asesinato de Kirillov. En torno a esto, también hay una noticia de última hora curiosa, interesante, aunque muchos dirán que que es una casualidad y que no tiene por qué tener nada que ver, pero lo cierto es que el encargado de la contrainteligencia militar interna del FSB, el general en cuestión al cargo, ha dimitido. Este general ruso ha dimitido. Obviamente algo debe de tener relación con este asunto del asesinato de Kirillov. Vamos a ver, digamos, el contexto de todo esto, porque la verdad, aquí no hay quien entienda nada. Putin acaba de decir esto, ha hablado también acerca de la cuestión siria, ha dado un dato sorprendente, ha dicho que solo 350 yihadistas tomaron Alepo cuando la guarnición de la ciudad era de nada más y nada menos que 30.000 hombres entre el ejército árabe sirio y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Decidieron retirarse, decidieron no ofrecer resistencia a estos pocos yihadistas y Putin no ha dado muchos más datos. Ha dicho que hablará en el futuro con Assad. Veremos si de ahí sale alguna explicación en torno a este tremendo galimatías. Los analistas del mundo medio oriental, particularmente los que a nuestro modo de ver son más destacados, especialmente Middle East Spectator, arguye que la verdad es que entra más bien en una discusión con Mediterranean Man, el egipcio, otro analista de la zona, entran en discusión acerca de, qué es lo que ha pasado y qué es lo que cabe esperar. Y la verdad es que no se ponen demasiado de acuerdo. El caos es tremendo. Algunos han indicado que cómo no va a haber caos cuando hay al menos 11 partes interesadas dentro de lo que es el territorio sirio, y todos con intereses contrapuestos. Por desgracia, aún es mucho más difícil de entender todo el galimatías, y de eso nos vamos a ocupar hoy. Vamos a empezar viajando al país de las maravillas. El diario El País nos dice que la UE, la Unión Europea, prepara el terreno para una negociación de paz entre Ucrania y Rusia. Justo hoy Putin dijo que sí, claro que están dispuestos a negociar. Están dispuestos a negociar básicamente la rendición de Ucrania. De hecho, dice que ni siquiera pueden hablar con Zelensky, no porque no quieran hablar con Zelensky, sino porque no tienen legitimidad para ello. Pero vamos a ver lo que nos dicen en el País de las Maravillas. Los aliados europeos de Kiev buscan reforzar al país invadido para que llegue más fuerte una eventual mesa de diálogo ante el temor de que Trump fuerce un mal acuerdo que ignore a Europa. Fíjense, no que ignore a Ucrania, sino que ignore a Europa. Es interesante cómo se vinculan las cosas aquí, ¿no? El señor Putin también ha dicho que, que con respecto a la cuestión del señor Trump, el periodista de la NBC, más concretamente, le decía que, que él estaba débil, etcétera, etcétera. Él respondió muy bien. Respondió que, que de débil nada.
Así que no tiene ni pies ni cabeza esto. Vamos a leer los últimos párrafos para ahorrarles a ustedes tener que leer semejante porquería y vamos a ir a lo que básicamente son las ideas finales del articulillo. La idea de congelar el conflicto durante un cierto periodo de años, con una línea de demarcación vigilada y con un grupo de países que ofrezcan ese paraguas de cobertura a Ucrania, se ha comentado en las capitales y los círculos diplomáticos. El presidente francés Emmanuel Macron, que se reúne con Zelensky, pero no estará en la reunión organizada por Rutte ni durante la cumbre del jueves porque viaja a la isla de Mayotte, asolada por un ciclón, ha llegado a poner de nuevo sobre la mesa la idea de enviar tropas al país invadido, aunque esta vez como fuerza de paz. Bueno, ya saben. Pero la idea no ha calado. Para enviar una fuerza de paz, primero tiene que haber paz. Es un intelectual. Es una intelectual la señora Kallas, ha dicho la alta representante para la política exterior. Calla, Kallas. ¿Por qué no te callas? Calla. Para enviar una fuerza de paz primero tiene que haber paz. Pues sí, descubrió la pólvora la señora. Bueno, pero después de lo que dijo Putin, pues ya está todo hecho, ¿no? La razón nuclear es que... La razón nuclear es que un despliegue sin garantías de seguridad de Estados Unidos es muy poco probable. Aunque la fórmula preferida es convertir a Ucrania en una suerte de erizo. Muy técnico. Dominan el arte del simbolismo. Que sea extremadamente difícil de digerir para que el Kremlin no tenga apetito por volver a lanzar una ofensiva. Esto es casi poético. Bueno, y vamos a ver el último parrafillo. Pero más allá del día después, en esta futura negociación, la Unión Europea, si no quiere quedarse atrás, debe poner sobre la mesa un plan, una oferta para Ucrania, que será a su vez la carta que Zelensky tendrá que exponer a sus ciudadanos cuando se empiece a hablar seriamente de las mesas de diálogo. Se trata de la carta de la adhesión a la Unión Europea. Bueno, éramos pocos y parió la abuela. Madre mía. O sea, que Zelensky es el mismo que, según ha dicho hoy mismo el propio Putin, no tiene legitimidad y que tendría que obtenerla para una eventual negociación sobre una rendición de Ucrania. Según el formato de Estambul y teniendo en cuenta la realidad sobre el terreno, esto es lo que dijo el señor Putin, bueno, pues suponiendo que el señor Zelensky consiga todo eso, y no va a poder conseguir nada de eso, pero bueno, esto ya, pues oye, cada cual con lo suyo, pues resulta que hay que ofrecerle algo a cambio, y ese algo sería la carta de adhesión a la UE. Kiev se ha visto privado de parte de su territorio, quizás solo congelado en manos rusas durante un cierto número de años. Bueno, pero también congelados están los fondos rusos y ya los están robando. Así que bueno, no pasa nada, ¿no? Lo congelado, lo comido por los servicios. Pero avista ya un futuro europeo, aunque sea gradual, eso sí. O sea, una carta de adhesión, pero una carta de adhesión gradual, con un territorio congelado. Esto es increíble. Es para volverse loco, ciertamente. Uno debería preguntarse a estas alturas, ¿cómo se supone que va a salir algo bueno de todo esto? ¿Cómo se supone que la Unión Europea, o lo que demonios sea, no va a colapsar? ¿Y cómo demonios se supone que va a haber un futuro para los futuros ciudadanos, teniendo en cuenta la situación actual, teniendo en cuenta el nivel político, el nivel no digamos ya intelectual, el nivel estratégico, sobre qué base se fundamenta, y teniendo en cuenta también la realidad sobre el terreno, como decía Putin, porque la realidad sobre el terreno no está precisamente para andar de broma, por decirlo suavemente. Entonces, esto nos lleva a consideraciones, como hacemos siempre en este canal, un poco más profundas. Vamos a buscar la raíz de qué demonios es todo este delirium tremens, qué es todo esto, que básicamente parece como una especie de mal sueño, una suerte de sueño pesado, ¿verdad? Esos sueños absurdos en los que nada tiene sentido, pero bueno, uno se despierta y después se ríe porque, bueno, solo era un sueño loco y no tiene nada que ver con la realidad. El problema es que esta es la realidad que se nos está indilgando en la Unión Europea. Se nos está indilgando una realidad a la cual no se puede hacer frente, cargar con una Ucrania que, bueno, ya lo han visto aquí. Ucrania, por alguna razón, es un asunto europeo y ya está.
cargar con una confrontación abierta y directa con Rusia. No se andan con rodeos en ese sentido. Una confrontación, además, dentro del contexto de una hipotética guerra comercial, porque la señora Kallas, que no se calla, también ha dicho que, bueno, que eso de una guerra comercial con Estados Unidos solo beneficiaría a China y que sería malo tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea. Es decir, ¿qué demonios puede ser todo esto? Es decir, ¿cómo se supone que dentro de un mundo real, un mundo racional, un mundo en el que las cosas se hacen bien porque está todo muy súper estudiado, porque tenemos unos líderes con una formación alucinante? Bueno, esto avanzó una barbaridad y la Unión Europea es un logro maravilloso y grandioso. ¿Cómo se supone que hemos llegado a semejante situación? Y para ello nos vamos a ir al mundo de la ciencia. Aquí tienen la prestigiosísima Science con mayúscula, ciencia de verdad, ciencia de peso, una cosa seria, nada de tonterías. Una treintena de científicos alertan en Science sobre los peligros de sintetizar bacterias espejo. Más de 30 científicos y científicas de diferentes especialidades, entre las que se encuentra Craig Venter, pionero en la creación de vida sintética artificial. Vamos a ver, seamos un poco serios ya a la hora de valorar semejante frase. Vida sintética artificial. Han escrito un artículo en la revista Science en el que valoran las posibilidades de sintetizar organismos espejo, pero también avisan de los riesgos que estos plantean. Bueno, menos mal que nos avisan de los riesgos. Este tipo de microorganismos, que presentarían una estructura en espejo a la que se encuentra actualmente en la naturaleza, vaya usted a saber qué demonios es eso, tendrían posibles aplicaciones por una resistencia a la degradación biológica. Sin embargo, supondrían también un peligro porque no serían reconocidos por nuestras defensas y podrían propagarse en los ecosistemas. Los científicos piden más investigaciones y un debate amplio y alertan de que hasta que no se alcance un mayor conocimiento, este tipo de organismos no deberían crearse. ¿Y qué es lo que necesitamos saber? Pues nos lo explica el señor Víctor de Lorenzo. El señor Víctor de Lorenzo hace un comentario a La Noticieja. Profesor de investigación del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología. Ojo, porque esto es serio, señores. No se anden ustedes con tonterías. Science Media Center España. Bueno, vale. Vamos a ver qué nos dice este señor. Mirror Life, vida espejo, se refiere al concepto de crear o estudiar formas de vida que emplean versiones especulares de las biomoléculas que encontramos en los organismos naturales. Y aquí habría que hacer un movimiento de gafas, ¿no? De estos de... porque esto no hay quien se lo fume. Pero vamos a seguir. En la biología convencional, la vida se basa en moléculas quirales con una orientación específica. Por ejemplo, los aminoácidos son predominantemente levógiros, formas L, mientras que los azúcares en los ácidos nucleicos son diestros, formas D. Esta quiralidad es un pilar fundamental de la bioquímica tal como la conocemos. Explorar la vida espejo cuestiona nuestra comprensión de los fundamentos de la biología y la universalidad de los principios bioquímicos, abriendo interrogantes sobre la posibilidad formas alternativas en otros planetas. Esto debe ser que el becario, quien le escribiese esto a este señor, o quizá él mismo, quizá en este momento pues tuvo un lapsus. Y entonces vamos a tratar de interpretar la frase para que tenga algún sentido. Abriendo interrogantes sobre la posibilidad de formas alternativas de vida en otros planetas. O sea, ustedes se dan cuenta de que esto es serio, ¿no? O sea, esto es científico. Estamos hablando de vida en otros planetas y estamos hablando de algo científico porque es con C mayúscula. A ver si lo entiende usted. Esto es como cuando habla la señora Kaja Kallas, que quien se tiene que callar es usted porque la señora es de la Unión Europea. Alta representante. Esos títulos rimbombantes son porque es una señora que estudió mucho. A ver si se va usted a pensar que es una burra que encontraron por ahí y la pusieron ahí a rebuznar. No. Esto es todo muy, muy serio. Esto es todo muy científico. Esto, cuidado, un poco de seriedad. Así que continuamos. Continuamos con la tontería y en todos los cursos de biología sintética que imparto, porque el señor es profesor,
Incluyo este tema y analizo los avances realizados en este campo. Reconozco que es uno de los tópicos que mayor impacto tienen los estudiantes. Bueno, hombre, al menos es observador con sus estudiantes. Los artículos recientes en Science y el informe relacionado sobre los riesgos asociados son sin duda relevantes y oportunos. Sin embargo, al leerlos no puedo evitar una sensación de déjà vu. En 1969, John Beckwith anunció en una conferencia de prensa el primer aislamiento de un gen a partir de ADN, mientras advertía a la sociedad sobre los peligros potenciales de manipular el material genético, un campo entonces incipiente. En mis charlas suelo presentar a Beckwith como un ejemplo emblemático de lo que llamo la paradoja del bombero pirómano. Aquí sabíamos, los tontos sabíamos del bombero torero, pero no sabíamos del bombero pirómano. Entonces, bueno, vamos con el bombero pirómano. Esto es una persona estudiada, hay que hacerle caso, así que vamos a hacerle caso. Alguien que enciende un fuego, alerta sobre el problema resultante y luego se erige como el solucionador, atrayendo atención hacia su campo. Y no nos suena de nada esto, ¿verdad? No nos suena de nada esto. Este fraude no nos suena de nada. Pero bueno, que sigan hablando los listos. Quizás algo similar está ocurriendo ahora con la biología sintética en general. Biología sintética. ¿Síntesis de qué? Síntesis de una contradicción en los términos, claro está. Y con la vida espejo en particular, la vida espejo. Por un lado, la posibilidad de crear este tipo de vida inspira asombro y fascinación. Por otro, genera inquietudes sobre los problemas potenciales. En cierto sentido, los científicos crean el desafío, luego alertan sobre sus riesgos y finalmente proponen soluciones bajo su liderazgo. O sea, se dan cuenta ustedes de lo que nos están diciendo aquí, de lo que es ciencia, ¿no? O sea, es crear un desafío, después alertar sobre sus riesgos y después proponer soluciones bajo su liderazgo. Esto en realidad lo que define es el fraude. Pero bueno, aquí nos están diciendo que lo que define es la ciencia, con lo cual nos callamos y seguimos leyendo. Sin una pedagogía adecuada, es legítimo cuestionar por qué se inició esta búsqueda en primer lugar. Claro, amigo. Ahora llegamos. El problema de usted es que usted no ha estudiado. Usted necesita una pedagogía adecuada. Así que vamos a ver la pedagogía adecuada. Mi perspectiva sobre el tema y mi reacción al artículo de Science, más el informe, incluye varias consideraciones. 1. Curiosidad científica. Desde este punto de vista, explorar formas de vida alternativas con quiralidad opuesta es fascinante. Sin embargo, debemos ser realistas. Aunque hemos avanzado en la creación de moléculas y macromoléculas especulares, estamos lejos de construir una célula viva funcional desde cero, incluso utilizando quiralidad convencional. Creo que estamos al menos a unos 10-20 años de conseguirlo. Quien les está hablando recuerda perfectamente haber leído este tipo de cosas hace 25 o 30 años, que estaban a 10 o 20 años de distancia. Ya pasaron 30 y ahora dicen que están a 10 o 20 años de distancia. Dicen que, bueno, no, es que esto... es que esto es vida sintética, biología sintética. Pero después nos dicen que en realidad no son capaces de hacer nada. Nos dicen claramente, y ahí lo pueden leer, estamos lejos de construir una célula viva, funcional, desde cero. Sin embargo, anteriormente habían dicho que en la biología sintética, pues la posibilidad de crear este tipo de vida, ¿no? Es decir, siempre es la misma historia, siempre es el mismo fraude. Vamos a terminar de verlo y después hacemos la conclusión. 2. Aplicaciones beneficiosas. El artículo de Science se enfoca en los riesgos, pero es crucial destacar también las posibles ventajas. Hombre, no venga usted aquí. Hay que mirar el lado bueno de las cosas. Centrar la narrativa únicamente en los peligros puede alienar al público. Ya que la curiosidad científica por sí sola no justifica adentrarse en un territorio tan inexplorado y potencialmente peligroso. Así que deje usted los peligros y esas gaitas y céntrese en lo que es importante, que no se sabe muy bien lo que es importante, pero que nos lo van a explicar, o quizá no. Vamos a seguir leyendo. Gobernanza y supervisión. Me preocupa que el panel encargado de redactar este informe esté compuesto casi exclusivamente por científicos estadounidenses o de su órbita, con escasa representación internacional, dado que los riesgos y beneficios de esta investigación tienen implicaciones globales. Es esencial incluir actores de diversas regiones y contextos en el debate.
Sí, claro, pero que piense en lo que a usted le da la gana. Esto es asombroso. Aquí nos están reconociendo claramente el monopolio estadounidense dentro del mundillo de la ciencia, pero con mayúscula, la ciencia de verdad, la buena, no esas tonterías que andan ustedes por ahí especulando. No, no, la ciencia buena, la de verdad, la de pedigrí es estadounidense, pero no debería ser tan estadounidense, aunque lo es. Estamos haciendo exactamente lo que nos piden los estadounidenses, pero joder con los estadounidenses, ya podían dejar de ser un poco de estadounidenses y convertirse en un poco menos estadounidenses para que nosotros no tengamos que depender tanto de los estadounidenses. Es que, a ver, y claro, otras ciencias sí, pero de chinos nada, ¿eh? Y rusos tampoco, que después viene Putin y eso tampoco. O sea, ciencia sí, pero de la buena, de la que nos gusta a nosotros. Esto es básicamente una traducción a otros términos para, digamos, arrojar un poco de luz acerca de la realidad política en Europa. Es decir, no es solo una realidad política. Como ven, en el mundo de la ciencia pasa exactamente lo mismo. No es tanto que Estados Unidos domine la realidad política en Europa, es cuanto que Europa en sí misma desea que Estados Unidos domine la realidad política, pero eso sí, de tapadillo. No sea usted exagerado, no sea usted Donald Trump, hombre. Bidenifíquese un poco. O sea, mangonenes todo lo que le apetezca, pero disimule o algo, yo qué sé. Esto es la realidad. Es decir, estamos hablando de una degeneración intelectual severa. Vamos a terminar de leer. A ver, nos habíamos quedado, ahí está, en la gobernanza y supervisión. Fíjense, gobernanza y supervisión. Gobernanza, qué palabra. En mi caso, después de años desarrollando tecnologías genéticas para potenciar la capacidad biodegradativa de bacterias ambientales, o sea, fíjense, este señor se dedica a lo que se dedica. He constatado un rechazo generalizado hacia la idea de emplear organismos diseñados en laboratorio para la bioremediación. Bioremediación, eso suena a ciencia de la buena. Esto ocurre incluso cuando su uso sería crucial en el contexto del cambio climático. Bueno, éramos pocos y parió la abuela. Hay que fastidiarse, señores. Vamos a ver. ¿Se dan ustedes cuenta de lo cutre que es todo esto? Porque siniestro es, de eso no hay duda, pero cutre hay que fastidiarse por no decir otra cosa. Es decir, nos están diciendo que es necesario llevar a cabo una artificialización de absolutamente todo, que no sabe muy bien cómo hacerla, que es que los Estados Unidos esto, que es que claro, es que tiene problemas, pero por otro lado también no habría que mirar tanto los problemas, porque si no eso es que también nos vuelve un poco depresivos. Es que no hay que ser cenizos, o sea, la ciencia ceniza es un rollo también, ¿sabes? Entonces, hay que artificializar todo, hay que uniformizar todo, hay que volverlo todo absoluta y totalmente artificial. ¿Y para qué? Para que no haya cambio climático, hombre. Es que para que no haya cambio climático. Porque es que es la naturaleza la que hace el cambio climático. Aunque el cambio climático es antropogénico. Pero es que el antropos ese no es natural. Aunque en realidad, si empieza a comer basura, pues se enferma y esas cosas. Y las bacterias espejo, pues no le sientan muy bien. Tenemos un problema muy, muy serio a nivel intelectual. Tenemos un problema muy, muy serio. Pero bueno, vamos a terminar de leer. Venga, que seguro que en el último párrafo nos lo soluciona todo este buen señor. A ver, nos habíamos quedado leyendo lo del cambio climático. Bien, bien. Por ello, he trabajado durante años para replantear el debate sobre los organismos modificados genéticamente. Ay, amigo, ahora sí que le hicimos buena. Los OGM, promoviendo un enfoque que no los presente como herramientas de dominio sobre la naturaleza. Hombre, es que no es un dominio sobre la naturaleza. Vamos a ver, vamos a ver. Los organismos genéticamente modificados son naturales, porque son artificiales. Entonces no es contra la naturaleza, No, no, usted no está entendiendo. Usted está siendo un cenizo. Deje de ser cenizo. A ver si entendemos un poco, ¿eh? Vamos allá. Promoviendo un enfoque que no lo presente como herramientas de dominio sobre la naturaleza, que no es eso, que es vivir en consonancia con la naturaleza. Solo que la modificamos y la artificializamos, pero es para bien, es para que sea natural. A ver, usted artificializa al vecino para que sea más natural, porque siendo como es, pues le molesta a usted, hace ruido, en fin, tiene un coche mejor que el suyo, lo que hay que aguantar. Bueno, promoviendo un enfoque que no sé,
sino como un diálogo con el mundo biológico. Un diálogo, hombre, ese es el problema de Putin. Ese es el problema de Putin. Putin es un autócrata, no quiere dialogar. No quiere dialogar. Y la naturaleza le pasa lo mismo. La naturaleza es Putin. No quiere dialogar. Entonces esto es lo que no puede ser. Hay que obligarla. Pero eso es democrático. Obligar a la naturaleza, hombre, a ver, es que la naturaleza es autocrática. Entonces lo que no puede ser, lo que no vamos a aceptar es a un Putin. O sea, no vamos a aceptar un Putin. No sabemos lo que vamos a hacer, pero a Putin no lo aceptamos. Entonces, hay que dialogar. Hay que dialogar. Usted tiene que artificializar a su vecino, porque usted ya está harto de ver su coche y que todos los otros vecinos se rían de usted porque usted tiene un coche de segunda mano y su vecino se compró un flamante nuevo coche y usted está hasta ese sitio. Entonces, no. O sea, usted tiene que dialogar con su vecino para que su vecino no destaque tanto, no le haga quedar a usted mal. Porque ese es el problema con Putin. Tela, ¿eh? Esto es ciencia de la buena, ¿eh? Con mayúscula. Bueno, vale, un diálogo con el mundo biológico. Una asociación que lleva beneficios mutuos, hombre. Claro, son beneficios mutuos. Este enfoque puede facilitar una percepción más positiva y aceptable, enmarcando la investigación como una búsqueda de un propósito compartido. Un propósito compartido. A ver, juntos vamos, de la mano, de la manita, juntos, cantando y alegres. Nos vamos hacia una naturaleza artificial, donde todo es genéticamente modificado, con las bacterias espejo también bailando y cantando canciones, porque además con la inteligencia artificial, pues claro, se reconfigurarán, ¿verdad? Y entonces podrán hacer cosas bonitas, luces, todo muy bien. Pero todo ecológico y sostenible y resiliente, desde luego. En cualquier caso, dado que este concepto representa un paso hacia lo desconocido, a ver, ciencia con mayúscula, o sea, seriedad, esto es serio. Debemos abordarlo con cautela, vale, aprendiendo de los errores del pasado, dice, y en la comunicación de innovaciones al público, la pedagogía. Hay que comunicar bien al público, que usted está comunicando mal. Usted está comunicando mal. Hay que explicarle a la gente qué es lo que le conviene a la gente. Las bacterias espejo son estupendas, hombre. Si se murió usted fue por otra cosa, no por bacterias espejo. Los tropiezos de los pioneros de la ingeniería genética, provocaron una reacción pública significativa. O sea, ya sabemos quiénes fueron los pioneros de la ingeniería genética. Usted lea entre líneas si quiere. ¿Vale? Provocaron una reacción pública significativa. Vale. Y debemos hacer todo lo posible por evitar repetir esas experiencias. Es que esos ingenieros genéticos les falló el marketing. Hicieron mal el marketing, hombre. Y eso hay que solucionarlo. Entonces, bueno, hemos hecho todo un repaso para que se vea cómo está la situación, qué es lo que cabe esperar. Y es una perspectiva que ayuda y mucho para entender, bueno, el país de las maravillas. El país de las maravillas, que uno lo lee y dice, ¿pero de qué está hablando esta señora? Sauquillo. Y el sauquillo ese le ha sentado mal. Pues... Entonces se entiende cuando, bueno, las cosas que decimos siempre en este canal, se ha ido produciendo, fíjense un detalle que es el más importante de todo el artículo. No declara conflicto de interés. El señor, vamos a ver, ¿cómo se llamaba el señor? Víctor de Lorenzo. El señor Víctor de Lorenzo no declara conflictos de interés. ¿Le ha quedado a usted claro? Vale. Tenemos una ciencia disminuida, como mínimo, y estamos siendo muy generosos, porque tenemos una intelectualidad, prostituida. Esto es así. Tenemos una falta de principios a nivel civilizatorio, obviamente el nivel civilizatorio auténticamente expresado de la manera tradicional, como siempre se expresó, es algo que está por encima
incluso de la consideración científica, o lo que se suele entender como tal, bueno, pues nada, aquí la ciencia nos está jugando una mala pasada. La consideración científica, o lo que se suele entender como tal, estaba dentro de una configuración civilizatoria. Entonces, en ese sentido, es en el que cabe entender qué pueden ser los principios civilizatorios. Y por eso queríamos hacer esta exposición que hemos hecho hoy. Debe entenderse que esto no es una cuestión de que se quieran imponer ideas por encima de la ciencia o que se sacrifique la libertad de la ciencia. Señores, todo este proyecto moderno, todo este proyecto que ha desembocado en esta revista Science, que es el santo grial de la ciencia, es el proyecto moderno. Ha llevado a esto, a esta absoluta porquería intelectual. No hay por dónde cogerla, lo tomen como lo tomen. Los pocos científicos serios que quedan en el mundo, y menos mal que aún quedan, no hacen más que, bueno, encogerse de hombros y mirar para otro lado y decir, bueno, esto es lo que hay y ya está. Pero hay que entender que la libertad de la ciencia, a donde lleva ese libertinaje de todos estos siglos, a donde lleva, es a un lugar al cual los primeros científicos de este modelo, en el siglo XVII y XVIII, jamás imaginaron, pero ni en el peor de sus sueños, que se llegaría a semejante punto. Una suerte de prostitución llevada hasta el extremo de toda pesquisa intelectual, a cualquier nivel, y el científico es solo uno de ellos. El mundo de la religión, ¿vale? Y elijan ustedes la religión que quieran y saquen ustedes las conclusiones que quieran, está yendo por esta deriva, al menos en Occidente. Ya el resto, pues que cada cual saque sus conclusiones o lo que quiera. Entonces, aquí lo que hacemos es un trabajo, ya lo hemos explicado muchas veces, de tipo civilizatorio, en el que lo que intentamos es llevar a cabo una serie de análisis serios sobre la base de la geopolítica, pero que en realidad intentan plantear al menos la necesidad de un debate, un lo que sea, lo que ustedes prefieran, en torno a la necesidad imperiosa de establecer un proyecto civilizatorio alternativo a esta monstruosidad. Las cosas están yendo por la vía de aquello que algunos intelectuales del pasado consideraron como el peor resultado dentro de las diferentes opciones futuribles de la modernidad. Este es con diferencia el peor. Se está yendo por una vía belicista absurda, ridícula. Se está yendo camino de una degeneración extrema a todos los niveles de pensamiento. Se está imponiendo esto como futuro, cuando no tiene ni presente. Los planteamientos que se están haciendo ya no tienen ni presente, no digamos ya futuro. Se está haciendo todo esto. Esto es, vamos, la peor previsión posible de lo que podría, digamos, terminar siendo este experimento moderno, este experimento de proyecto civilizatorio moderno. Entonces, unimos los puntos y, teniendo en cuenta la situación geopolítica y las declaraciones hoy mismo de Putin, bien vale la pena reflexionar acerca de qué es lo que se está llevando a cabo en Europa, en la Unión Europea particularmente, porque las noticias son clarísimas, ya lo han visto. Macron, Kaja Kallas, von der Leyen, toda esta ralea. Ahora va a haber un nuevo gobierno en Alemania, vaya usted a saber lo que van a sacar ahí. Si creían ustedes que Scholz era malo, pues esperen y verán. Esperen y verán. Los británicos no saben dónde meterse tampoco. De hecho, Martianov ya dice, pero ¿para qué queremos esa porquería? Estados Unidos aún es algo, pero los británicos no son ni un chihuahua, dice Martianov. Es tremendo, esto es tremendo. En fin, sencillamente queríamos llamar la atención sobre estas cosas. Esperemos que ayude a arrojar un poco de luz y a animar a aquellos que, bueno, siguen el canal y que cada vez más están participando de ello, a considerar muy seriamente la organización aparte sobre auténticos principios civilizatorios. Porque, bueno, la situación es la peor posible, ya ven. Toma uno una noticia cualquiera, del ámbito que sea, y todo tiene el mismo cariz.
el de una incapacidad absoluta para un auténtico pensamiento, para una auténtica intelectualidad. Y no digamos ya plantear a partir de esa base una responsabilidad acerca de los asuntos, digamos, concernientes a lo que normalmente se considera una civilización en un ámbito dado, en este caso Occidente o como sea que ustedes quieran llamarlo. El cambio de administración está ahí, a la vuelta de la esquina. La administración Trump no hace presagiar nada bueno en absoluto. Las circunstancias en torno a la guerra de Ucrania, ya lo hemos explicado aquí muchas veces, son de una incapacidad absoluta por parte de Occidente de aceptar esa realidad sobre el terreno de la que hablaba Putin. Occidente no puede perder Ucrania y, sin embargo, no puede ocurrir otra cosa más que pierda Ucrania. Siendo esto así, Occidente en su presente configuración es del todo inviable, puesto que no va a poder gestionar la necesaria extorsión sobre el resto del mundo para mantener su propio modelo. Y esto es algo que, por desgracia, resulta muy difícil de entender, entre otras cosas, debido a este ámbito de pensamiento científico, intelectual o lo que sea, que, como ven, es de una degeneración absoluta y de una incapacidad total para comprender ni siquiera lo más elemental de un análisis mínimamente sensato, mínimamente razonable de la realidad. No a niveles metafísicos, sino a nivel de lo que está ocurriendo ahí fuera y de lo que cabe esperar. Esto es como un sencillo ejemplo que se puede poner. Usted tenía una finca, una plantación de manzanos y usted, bueno, estaba percibiendo cada año X dinero por la producción de esos manzanos. Usted un día decide que su vecino está haciendo demasiado ruido y tiene un automóvil mejor que el suyo y entonces usted coge e incendia todos los manzanos para molestarle y echarle humo hacia allí. Y entonces, cuando llega la siguiente cosecha de manzanas, usted se enfada muchísimo y va junto al vecino y le dice: ¿pero qué pasó con mis manzanas? ¿Qué pasó con mis manzanas? Es algo así. Es decir, es ya una degeneración tan grave que ya es una enfermedad mental en sí misma. Y ojo, porque esto se presenta como arquetipo. Se presenta como arquetipo civilizatorio. Civilizatorio. Esto es lo que tenemos delante de nosotros. Esto es lo que significa el proyecto civilizatorio moderno en su fase final, en su culminación. Es presentar el más absoluto de los disparates como siendo el sumum de lo razonable, de lo sensato, de lo responsable y todo lo que usted quiera añadir. Es el absoluto mundo al revés. No insistimos más. Hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Ayúdennos y apóyennos en este proyecto. Insistimos, nuestro proyecto es muy simple. Es sencillamente presentar algo de verdad, algo real, como base para una alternativa a esta monstruosidad. Tan simple como eso. Así que lo dicho, venga, nos vemos en la próxima. Un saludo muy grande.